Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro de quinto de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente tema denominado Cuando la rapidez y la velocidad de un móvil no varían. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, ¿ya? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel movimiento que tiene el móvil, ¿no? Y cuya trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante, su velocidad es uniforme, no varía. ¿Ya? Entonces, un cuerpo posee movimiento rectilíneo uniforme cuando cumple las siguientes condiciones. Primera condición, la trayectoria que recorre es una línea recta. Por ejemplo, acá vemos que este auto corre una línea recta, ¿ya? La velocidad, segunda condición, la velocidad es constante, es decir, no varía, es uniforme. En módulo ni tampoco en dirección. ¿Qué estoy viendo acá? Que la velocidad de este auto, ¿sí? Tiene la misma dirección y sentido. Se va hacia la derecha, en la misma recta, ¿no? Y recorre 3 metros en un segundo. 3 metros en un segundo y así sucesivamente, o sea, su velocidad es constante. El movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad instantánea va a coincidir con el valor de la velocidad media. En otras palabras, la velocidad instantánea y la velocidad media en este tipo de movimiento tienen el mismo valor, como se ve acá. ¿Ya? Recuerden que la velocidad es el cambio de posición o desplazamiento, si quieren, entre el cambio de tiempo. O en otras palabras, la velocidad es la distancia entre el tiempo. ¿Ya? Recordemos eso. En la vida cotidiana es difícil encontrar objetos que se muevan a una velocidad constante. ¿Ya? Nosotros si queremos ir de nuestra casa al colegio siempre con la misma velocidad, en línea recta pongámosle así que sea, quiera o no, la velocidad no se mantiene constante, ¿no? Siempre va a haber unas pequeñas variaciones. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Una de las cosas es que hay rozamiento entre los cuerpos y la superficie donde se van a desplazar y esto puede hacer que la velocidad disminuya. Por ejemplo, si yo arrojo sobre el suelo, sobre una superficie plana, una canica, la canica comienza a rodar, ¿no? Aparentemente tiene un movimiento rectilíneo uniforme, pero en algún momento se va a detener. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Porque hay un rozamiento entre la canica y la superficie del suelo y eso hace que se detenga al final la canica. A pesar de ello, resulta muy útil como aproximación estudiar el movimiento con velocidad constante. O sea, nos ayuda bastante para hacer cálculos, en otras palabras, a pesar de que esto no sucede en la realidad, ya que sus ecuaciones son muy sencillas y nos aportan mucha información acerca del estudio del movimiento. Un ejemplo para comprender, a ver. Un móvil va con un valor de velocidad de 120 kilómetros por hora. Esa es su velocidad. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 500 kilómetros? Me pide calcular el tiempo. Mis datos son la velocidad, 120 kilómetros por hora, y la distancia que va a recorrer son 500 kilómetros. Como se trata de un movimiento en el que se considera la velocidad fija, utilizamos la expresión matemática de la definición de la velocidad media que hemos puesto en la diapositiva anterior. Y despejamos el tiempo. La velocidad media sería la diferencia de desplazamiento entre el tiempo, ¿no? Y de acá podemos calcular el tiempo, pues nos piden el tiempo calcular. El tiempo pasa a multiplicar y la velocidad media pasa a dividir. Y ya me quedó esta ecuación. Y sustituimos los valores, pues. ¿Cuánto va a desplazarse el automóvil? 500 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad media? 120 kilómetros por hora. Y hago esta operación y me sale 4,1666, ¿no es cierto? O prácticamente 4,17 horas. Ese es el tiempo que va a demorar el carrito, ¿no es cierto?, en correr esos 500 kilómetros a la velocidad que me están dando ahí como dato. Si a mí me preguntaran que esto de acá lo dé en segundos, entonces las horas lo transformo en segundos utilizando este factor de conversión y acá tendría su tiempo en segundos. Manera práctica de utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Acá tenemos un triángulo donde en la punta del triángulo tenemos la distancia, en un lado la velocidad, en el lado de la base y del otro está el tiempo.
Si yo quiero saber a qué es igual la distancia es igual, según el triángulo, a la velocidad por el tiempo. ¿Lo ven? Ahí está la fórmula. ¿Ve? Quiero ver en este triángulo la velocidad. La velocidad y la distancia entre el tiempo. Miren, acá está la fórmula. Quiero saber a qué es igual el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y ahí está la fórmula, ¿no? Entonces este triángulo es práctico para calcular las fórmulas. ¿O qué fórmulas, no es cierto?, se emplean en el movimiento rectilíneo uniforme. Continuamos con la fórmula inicial que hemos puesto. Ya en la primera diapositiva o las primeras diapositivas. Despejando la ecuación de la velocidad, recuerden que esta es la velocidad, ¿sí? Que equivale a esto de acá, ¿no? Yo puedo tener también la siguiente expresión, miren, si el tiempo tiende a cero, ¿no? Tiempo final menos el tiempo inicial que es cero, perdón, si el tiempo final menos el tiempo inicial que es cero, ¿no es cierto? Lo resto, esto de acá me queda simplemente tiempo. Y este tiempo lo puedo pasar acá a multiplicar a la velocidad, ¿sí? Y esta posición inicial que está restando lo paso al otro lado a sumar y me quedaría la fórmula de la siguiente manera. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ya tengo otra fórmula, ¿no? Donde x es la posición final, x sub f, ¿ya? Y x sub y es la posición inicial, b es la velocidad y t es el tiempo. Esta es la ecuación conocida como ecuación del movimiento y permite hallar la posición final de un móvil, la que está acá, x sub f, ¿no? Que realiza un movimiento rectilíneo uniforme para cualquier instante de tiempo. Recordemos que solo trabajaremos en el eje X, ya porque estamos dentro de un movimiento rectilíneo, con términos escalares con signo para respetar las características vectoriales de dirección y sentido. ¿Ya? Recordemos que como este es un movimiento rectilíneo uniforme, tanto la velocidad y la rapidez tienen el mismo valor. ¿Ya? Recuerden cuando vimos la clase de movimiento. Entonces, como la velocidad es un vector, entonces podemos decir que tiene dirección y también tiene sentido. Recuerden que el sentido puede ser positivo o negativo. Y en el movimiento rectilíneo uniforme también recuerden que la velocidad es uniforme, o sea, no varía. Gráficas empleadas en el movimiento rectilíneo uniforme. Veamos, ¿ya? Acá tengo dos gráficas, mírenme. Y voy a representar la posición versus el tiempo. ¿Cuál es la posición, profesor, acá? En el eje de las Y, mírenme. En metros, ve. El eje de las Y está en metros. Y el eje de las X representa el tiempo. El eje de las X representa el tiempo. Miren acá, miren. ¿Ya? Entonces, profesor, acá tengo en esta gráfica primera de la izquierda una recta con pendiente positiva porque se va para arriba. Y en la otra tengo una recta con pendiente negativa porque se va para abajo. Sí, vamos a analizar qué significa esto, ¿ya? Pero adelantando, esta pendiente es la velocidad. Y si va para arriba, tiene signo positivo, pendiente positiva, velocidad positiva. Y si va para abajo, la pendiente, que es la velocidad, tiene signo negativo, ¿ya? Entonces comenzamos a analizar, a ver. El móvil parte del origen, el origen es 0, 0,0. Y se aleja de él, miren, conforme pasa el tiempo, el móvil se va alejando, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, según esta pendiente, si yo lo calculo, me sale una velocidad de 5 metros por segundo, ¿ya? La posición inicial, x sub y, es igual a 0. La posición final, ¿cómo lo calculo? En determinado instante o tiempo. Esa posición final va a ser igual a ¿qué? Al valor de la velocidad por el tiempo. Y me sale el valor de esa posición en un instante determinado. ¿Ya? Este es cuando la pendiente es positiva. Pero ¿qué pasa cuando la pendiente es negativa o la velocidad es negativa? El móvil ya no parte, ¿no es cierto?, desde el punto de referencia, sino parte lejos del punto de referencia. Por ejemplo, acá parte a partir de 80 metros de distancia. ¿Ya? Si yo calculo esta pendiente, me sale que es 10 metros por segundo. La gráfica es una recta descendiente, ¿no? ¿Qué me está indicando esto? Que la velocidad es negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Veamos la ecuación, pues. La posición inicial es 80 metros acá. La posición en cada instante, ¿cómo lo calculo? La posición en cada instante le llamamos x es igual a ¿qué? A la posición inicial, que es 80 metros, menos, acá era aún más, perdón, acá no se ve. ¿Por qué le ponen acá menos? Porque la velocidad es negativa.
negativa. ¿Ya? ¿Menos qué? Menos la velocidad por el tiempo, dependiendo de cada instante. Entonces me sirve para calcular, ¿no es cierto?, la posición del móvil cuando la velocidad es negativa. Veamos un ejemplo. Dos personas corren una pista recta de 100 metros de longitud. La pista es recta y entre las dos personas hay 100 metros de longitud, como se ve en el dibujo. Una parte de A hacia B, por ejemplo, la niña se va a ir del punto A hacia el punto B y tiene un valor de una velocidad de 2 metros por segundo. Y la otra, que es el niño, va a partir de B hacia A, o sea, en sentido contrario, se van a tener que encontrar, ¿no? Y la velocidad de ese niño es 3 metros por segundo. Si las dos personas inician el movimiento simultáneamente, o sea, en el mismo momento, responde lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse? ¿En qué punto se encontrarán? Entonces comenzamos a solucionar. Tomamos como referencia el punto A. ¿Ya? Recuerden que estos de acá más o menos se irán a encontrar por acá. No, eso lo voy a calcular. Los dos se van a encontrar. Entonces tomamos como referencia el punto A, la niña. ¿Ya? Que será nuestro origen, ese punto de referencia. Entonces veamos el corredor A que parte desde este punto, que es la niña. Entonces el punto de partida está a 0 metros. La ecuación del movimiento, según lo que hemos estado viendo en la gráfica, sería, ¿no es cierto?, x u a, su posición, que va a alcanzar cuando se choque con el niño, a 2, o sea, este valor 2 es la velocidad por el tiempo. No sé cuánto van a demorar en encontrarse, porque eso lo tengo que calcular. Entonces, ya tengo x sub a es igual a 2 por t en esta ecuación, o en este ejercicio. En el caso del corredor B, que es este niño que está acá, el punto de partida, ¿sí?, está a 100 metros del origen. Ve, acá es el origen, el sistema de referencia, y el niño está a 100 metros. Ah, le pongo 100. ¿Sí? Después el niño va a avanzar y por acá se va a encontrar. Ah, por eso le pongo este signo negativo. Menos su velocidad del niño, que es 3 metros, por el tiempo que va a demorar, ¿no es cierto?, en encontrarse por acá con la niña. Entonces ya tengo mi ecuación, ¿no es cierto?, para ese niño. Ahora, veamos lo siguiente. En el punto de encuentro, o sea, donde se van a encontrar los dos niños, ambos corredores ocupan la misma posición. ¿Sí? ¿No? Los dos se van a encontrar en el mismo punto, en otras palabras. O sea, la posición de A va a ser igual a la posición de B. Entonces, ¿qué puedo decir? Que 2t, que era el A, el x sub A, mejor dicho, va a ser igual a 100 menos 3t, que es la posición de B. Igualo estas dos ecuaciones, en otras palabras. ¿Sí? Acá están igualadas las dos ecuaciones. ¿No? Y comienzo a despejar. 5t es igual a 100 y t me sale que son 20 segundos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en 20 segundos los dos niños se van a encontrar, se van a chocar. Pero yo quiero encontrar, ¿no es cierto?, ¿dónde se van a encontrar? Pues recuerden que mi punto de referencia es A. Entonces yo digo que la posición de A es igual a la velocidad, que es 2 metros segundos por el tiempo, lo que estaba acá. X sub A es igual a 2t. Ya tengo la velocidad, que es 2 metros, que me dan como dato. El tiempo lo he calculado, son 20 segundos. Entonces yo digo 2 por 20 son 40 metros. O sea, desde el punto A 40 metros de distancia, la niña se va a encontrar con el niño. ¿Sí? Para ese niño, ¿no es cierto?, significa que el niño ha avanzado 60 metros y la otra niña ha avanzado 40 metros, porque en total son 100 metros. Una forma más práctica de solucionar el ejercicio, ¿sí?, es utilizando la fórmula del tiempo de encuentro, en donde los dos móviles van a estar en sentidos contrarios y se van a encontrar, ¿no es cierto?, a una distancia determinada y se van a encontrar en un punto determinado dependiendo de sus velocidades. ¿A qué es igual el tiempo de encuentro? A la distancia entre los dos móviles más la suma de sus dos velocidades. ¿Cuál es la distancia en el ejemplo anterior? 100 metros. ¿Cuál era la velocidad de la niña? 2 metros por segundo. Del niño, 3 metros por segundo. Sumado sale 5 metros por segundo. Entonces, 100 entre 5, el tiempo de encuentro, ¿no es cierto?, sería 20 segundos, ¿no? Justo lo que hemos visto también en el ejercicio anterior. Esto es más fácil, me parece. También hay otros ejercicios, que se llaman el tiempo de alcance, en donde dos carros van a correr en el mismo sentido y dirección, donde un carro, el que está más retrasado, tiene más velocidad que el que está más adelantado, para que lo pueda alcanzar, porque si el que está más adelantado tiene la misma velocidad que el otro, no lo va a alcanzar nunca, y si tiene, ¿no es cierto?, mayor velocidad, no lo alcanza tampoco. Entonces, ¿a qué es igual el tiempo de alcance? A la distancia entre los dos móviles y la diferencia de sus dos velocidades. La velocidad de A es mayor siempre a la velocidad de B según el dibujo.
Ya tengamos presente eso. Gráficas de posición tiempo. En estas gráficas se presenta la posición como una función que depende del tiempo. Acá tenemos la posición en el eje de las y el tiempo en el eje de las X. Para realizar una gráfica de posición versus tiempo, elegimos la ecuación del movimiento y sustituimos el tiempo por algunos valores escogidos. Veamos esto para poder entenderlo mejor, ¿ya? Un automóvil se desplaza rectilínea y uniformemente ocupando las siguientes posiciones. Acá tengo el tiempo que va tomando el automóvil y acá tenemos sus posiciones. Le corresponde el siguiente gráfico. Posición en el eje de las Y, tiempo en el eje de las X. ¿Sí? Y se van a formar puntos, ¿no? En el par cartesiano. Y uno de esos puntos y se forma una línea recta. Cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, acá se forma una línea recta. Y esa línea recta no es otra cosa, la pendiente de esa línea recta va a ser la velocidad. Ahorita lo vemos. El valor de la pendiente de la línea recta obtenida equivale a la tangente del ángulo alfa, al que tenemos acá. Para calcular la pendiente M, elegimos dos puntos cualesquiera. Puedo coger cualquier punto. ¿Ya? En este caso están cogiendo en el eje de las Y 0.6 y 0.2. Los van a restar. Como decir, una posición final y una inicial. Entre sus tiempos final e inicial. En este caso, para 0,6 el tiempo es 3, para 0,2 el tiempo es 1. Y restamos 0,6 menos 0,2 y abajo 3 menos 1 y me sale un valor de 0,2 metros por segundo. ¿Qué significa esto? La velocidad. ¿Y qué es esto? La pendiente de esa recta. La pendiente del gráfico coincide con la medida de la velocidad del móvil. Son lo mismo, pues. Por lo tanto, la pendiente en un gráfico de posición-tiempo indica la magnitud de la velocidad. Conclusión, la pendiente de este gráfico es la velocidad. Un ejemplo, ¿ya? El gráfico muestra la posición de un móvil en función del tiempo. Posición del móvil en función del tiempo. Halla su velocidad al cabo de 5 segundos. Como acá se forma una pendiente, si una línea recta, entonces ya automáticamente yo sé que ese movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. Pase el tiempo que pase. Al observar los valores del gráfico es fácil determinar que la pendiente corresponde a la velocidad del móvil. Así calculamos la pendiente. A ver, posición final 3, posición inicial 1 ha tomado acá. ¿Ya? 3 menos 1. En términos de tiempo, a ver, sería 3, ¿sí? 3 y en 1 sería 0. 3 menos 0 abajo el tiempo. Entonces, su pendiente de esto de acá sería 2 tercios. 2 tercios metros por segundo. En otras palabras, sería la velocidad. Otro ejemplo. A ver, acá tenemos ya una pendiente pero negativa. Vamos a ver qué me indica, ¿no? En la figura se muestra el gráfico posición versus tiempo de una partícula que se mueve en el eje X. ¿Ya? Indica la posición inicial y calcula la velocidad. A ver, la posición inicial en el tiempo 0 es 20 metros, miren. Acá lo tenemos. La posición inicial está dada por la intersección del gráfico con el eje de la posición. Es decir, para un tiempo 0, recuerden que este es el tiempo, le corresponde 20 metros en la figura. O sea, el móvil está a 20 metros del sistema de referencia, en otras palabras. Calculamos la velocidad con la pendiente de la recta, ¿ya? Esta pendiente va a ser la velocidad. Elegimos dos puntos conocidos del gráfico. A ver, por ejemplo, para el tiempo... A ver, vamos con posición. A ver, para la posición de 20 metros, ¿sí? Esta es la posición final, perdón, inicial. Y voy a coger esta posición final de 0 metros. Ya, entonces 0 metros posición final y 20 metros la posición inicial. Ahí está, bebé. 0 metros posición final menos 20 metros la posición final. ¿Qué tiempo le corresponde a 0 metros? A 0 metros le corresponden, perdón, a 0 metros, sí, a 0 metros, ¿ya? Le corresponde un tiempo de 10 segundos. Ahí está, 10 segundos. A 20 metros, ¿qué tiempo le corresponde? El tiempo de 0 segundos. Y restamos 0 menos 20, 10 menos 0, 10. Menos 20 menos 10 sale menos 2 metros por segundo. Esta es la velocidad. ¿Qué significa esto?
este menos 2. Significa que el móvil con esa velocidad de 2 metros por segundo se está acercando al punto de partida. No se está alejando, sino acercando. De ahí que tenga ese signo negativo. La velocidad es negativa si la recta desciende. Por ejemplo, acá la recta está que desciende. La velocidad es negativa, es menor de 0. La velocidad es positiva si la recta está ascendiendo. Si la recta asciende, entonces, ¿no es cierto?, la velocidad es mayor de 0, es positiva. Si escogemos un valor fijo de intervalo temporal, por ejemplo, entre dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, esa diferencia entre los dos, el mayor y el menor, ¿no? Es una diferencia temporal o intervalo temporal. Y por simplicidad le vamos a dar un valor de 1. Por ejemplo, de acá para acá ha pasado un segundo, ¿ya? Cuanto mayor sea el valor absoluto de la velocidad, el valor absoluto significa, ¿no es cierto?, ya sea la velocidad positiva o negativa, ¿no? Pero en términos de valor absolutos va a ser un número nada más entero. Mayor será la distancia que el cuerpo recorre en un segundo. ¿Qué significa esto? Mientras más salga el valor de la velocidad, ya sea positivo o negativo, más alto en términos de valor absoluto, el carro tiene más velocidad o el móvil se mueve con mayor velocidad. En otras palabras, la velocidad con que se mueve un objeto es mayor cuanto más se aparte de la recta horizontal. ¿Qué significa? Si acá la recta sale más echada, su velocidad es menor que cuando la recta se va parando. O sea, si la recta se pega al eje de las X, tiene menos velocidad. Pero si la recta se pega al eje de las Y, la velocidad aumenta. A eso se refiere, ¿ya? A ver, la velocidad con la que se mueve un objeto es mayor cuando más se aparte de la recta horizontal y se aproxime a la recta vertical, lo que les decía. Una recta horizontal representa un cuerpo en reposo de velocidad igual a 0. Si acá me sale una recta horizontal, significa que conforme pasa el tiempo, el cuerpo no se mueve. Su velocidad es 0. Y una recta vertical, y esto de acá tiende a ser lo más parado posible la recta, un cuerpo se mueve con una velocidad infinita, ¿no? Bueno, es algo teórico nada más. Gráficas de la velocidad versus el tiempo, ¿ya? Vamos a graficar la velocidad con el tiempo. Ya no va a ser posición con tiempo, sino velocidad con tiempo. Un automóvil tiene un movimiento uniforme y el valor de su velocidad equivale a 0,2 metros por segundo. Y es constante, dice. A ver, veamos. Acá estoy viendo, ¿no es cierto?, que el automóvil, su velocidad va a ser 0,2, 0,2, pero acá hay uno que es negativo, mírenme. Conforme parte de segundo a segundo, su velocidad, ¿no es cierto? Acá tengo positivas y acá va a ser negativa, pero su velocidad es constante, dice. ¿Ya? Esto me va a servir para interpretar lo que es la distancia y el desplazamiento del punto de vista gráfico. A ver, el gráfico que le corresponde, ¿no es cierto?, a esta tablita es la siguiente, mírenme. En el tiempo de 0, perdón, sí, en el tiempo de 0 segundos, la velocidad es 0, como está acá. En el tiempo de 1 segundo, la velocidad es 0,2. En el tiempo de 2 segundos, la velocidad es 0,2. En el tiempo de 3 segundos, la velocidad ahora es menos 0,2. ¿Ya? Es importante ver esto, y si ustedes se dan cuenta, acá tengo una superficie, un dibujito, miren, un área. Y acá tengo otra área. ¿Ya? Esta área que está debajo del eje X es porque este signo está negativo. Y esta área que está acá, ¿no es cierto?, sobre el eje X es porque estos de acá son signo positivo. A ver, veamos. El área bajo el gráfico nos permitirá hallar la distancia y el desplazamiento. ¿Ya? Esto nos permite calcular distancia y el desplazamiento del punto de vista gráfico. A ver, en el ejemplo, el gráfico que se ubica sobre la horizontal, o sea, esta superficie que está acá, ¿sí?, sería multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? 0,2. ¿No? 0,2, ¿lo ven acá? 0,2. ¿Y cuánto es el tiempo? 2 segundos. Multiplico los dos y me sale 0,4. ¿Qué significa 0,4? 0,4 metros. Esa es la posición. ¿Ya? O la distancia recorrida, mejor dicho. De igual manera, en el gráfico que se forma debajo, ¿no es cierto?, de la línea horizontal, del eje de las X, es el que está acá. ¿Cuánto de base tiene? 1. ¿Cuánto de altura? 0,2, pero negativo, ¿ah? Bueno, si yo lo tomo como valor absoluto, 0,2 por 1, me sale un valor de 0,2 metros. ¿Ya? Ahora, quiero ver la distancia. ¿Qué es la distancia? Tomar esta área y esta área como si fueran valores absolutos. Esta área me salió 0,4 y esta área me sale 0,6. Perdón, 0,2. Sumándolo me salen 0,6 metros. ¿Qué significa? Esa es la distancia recorrida del móvil. Si quiero ver el desplazamiento,
Ahora sí lo tomo con sus signos. Este signo positivo, más 0,4, y este signo negativo, menos 0,2. Y me sale un valor sumando los dos, o restando en este caso, ¿no? Sería 0,2 metros. ¿Eso qué sería? El desplazamiento. ¿Ya? Recuerden que la distancia recorrida y el desplazamiento son cosas diferentes. Veamos el siguiente caso del movimiento uniforme. ¿Ya? Recuerden que el movimiento uniforme, la velocidad tiene un valor fijo, no varía. Es uniforme, pues, ¿no? Por lo que no es necesario acá realizar ningún tipo de cálculo, ya que la gráfica siempre me va a dar una línea recta. Miren, acá tengo el tiempo, segundos, y acá tengo la velocidad. Y veo que conforme pasa el tiempo, la velocidad se mantiene 20 metros por segundo. En un movimiento rectilíneo uniforme, siempre me va a dar una línea horizontal al eje de las X, la velocidad. ¿Qué significa eso? Que la velocidad se mantiene constante, ¿ya? Cuando yo grafico velocidad versus tiempo. Actividad. Ustedes van a hacer en su casa un experimento de movimiento rectilíneo uniforme y acá están los pasos para que lo hagan en su casa. De manera resumida, en su mesa, o lo pueden hacer también en el piso, ¿ya? Pero que sea un piso, ¿no es cierto?, liso, ¿ya? No que sea de tierra. Van a poner, ¿no es cierto?, puntos A, B, C, D, separados más o menos cada uno por 40 centímetros de longitud. ¿Sí? ¿No? Y van a hacer caer una esferita con un ángulo inclinado o un plano inclinado que caiga, ¿no es cierto?, del punto inicial al punto A son 40 centímetros, del punto inicial al punto B son 80 centímetros, del punto inicial al punto C son 120 centímetros y del punto inicial al punto D son 160 centímetros, ¿ya? Y van a registrar los tiempos, ¿no es cierto?, en cada tramo conforme va avanzando la bolita. En esta tabla lo van a registrar, ¿ya? El tiempo transcurrido, ¿no es cierto?, para la distancia desde el punto inicial hasta A, lo miden 4 veces y sacan su promedio. ¿Cómo lo miden? Con un cronómetro. ¿Y dónde hay un cronómetro? En el celular, pues tiene función de cronómetro. Lo mismo hacen para el punto B, desde el punto 0 hasta los 80 centímetros, ¿no? 4 veces y sacan un promedio. Para el punto C, igualito, que son 120 centímetros, y para el punto D, que son 160 centímetros. Y después sacan su velocidad. ¿Y cómo saco la velocidad? Mi distancia entre mi tiempo que he sacado de promedio para cada uno. Y tengo las velocidades en cada uno de los casos. ¿Ya? Y en la tabla 2, ¿qué es lo que van a ver? El cambio de posición. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto demoró la bolita en pasar del tramo A al B? ¿Cuánto demoró de pasar del tramo B al C? ¿Cuánto demoró de pasar del tramo C al D? Y ahí van a ver, ¿no es cierto?, el tiempo según el recorrido. Y ustedes responden a las siguientes preguntas. 1. ¿Aumentó o disminuyó el tiempo de recorrido del móvil conforme aumentaba la distancia que recorría? Ya lo verán en su experimento. 2. Al observar el valor de la velocidad en la tabla 1, la que está acá, ¿puede considerarse constante? ¿Por qué? Ustedes lo fundamentan. 3. ¿Qué errores experimentales se cometieron en esta actividad? Ustedes van a poder, ¿no es cierto?, cuáles son esas posibles causas de errores. 4. ¿Cómo fue el tiempo de recorrido en la tabla 2? Acá está, tiempo de recorrido para los diferentes tramos. Ahí está, son 3 tramos, ¿no? 1, 2, 3. Y 5. ¿El móvil tiene movimiento rectilíneo uniforme? Tienen que decir sí o no y tienen que fundamentar por qué. Acá hay una actividad también que se les deja de manera opcional sobre la resolución de ejercicios de velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El que quiere lo hace, el que no, no. Yo les sugiero que lo hagan porque estos son ejercicios básicos que indican, ¿no es cierto?, que ya se ha aprendido la teoría. Y un ticket de salida que ustedes van a presentar también estas preguntitas que dice lo siguiente. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta que nos dice, ¿entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? Y una tercera pregunta que nos dice, ¿qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Entonces, cualquier cosita me pueden consultar o pueden consultar a su docente. Bueno, hasta acá es la clase. Muchas gracias.